al otro invitado que está a la izquierda, Luis Villanueva. Exactamente. Bienvenido Sergio Chousa, él es economista del Observatorio UNDAV de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos a hablar un poco de las perspectivas del 2019, del tipo de cambio, de la inflación, del interés, de las cuentas fiscales, de la política energética. Qué temón también este último, ¿no? Pero bueno, hay mucho para hablar de economía, porque se nos viene un año saladito también para el bolsillo de los argentinos, ¿no? Sergio, voy a presentar como título nada más un informe que hicieron ellos desde la Universidad Nacional de Avellaneda para agregar a lo que hablamos. Ustedes saben los aumentos de hoy, pero la Universidad Nacional de Avellaneda, en una opinión subjetiva de un periodista de este programa, de otros programas o de un conjunto de programas con indicadores, con equipos de economistas que toman muestras, ¿sí? El informe que dio la UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, es la electricidad en este periodo aumentó 3.624%. Wow. Por eso yo les decía a ustedes, se piden los balances para ver este incremento. El gas natural, 2.401%. ¿Llegaron las redes de gas natural a todos los lugares que tenían que llegar? ¿O piensa que van a llegar porque se produjo el tarifazo? Pero piensa que van a llegar porque yo lo que escucho es terminemos las obras que están abiertas, pero no se hacen más obras. El agua corriente, lo mismo va para la inversión pública, aumentó un 1.025%. Está llegando el agua corriente a todos lados con este incremento. Vamos a partir de la premisa que aquellos que dicen, bueno, con el gobierno anterior no llegaba, ahora lo hicimos para que llegue. Está llegando con un incremento del 1.025% en la velocidad que se produjo este incremento. Los peajes. Otro tema. Un estudio que hicieron 1.118%. El otro día escuchaba a un empresario camionero, ¿qué quiero decir? Un camionero que tiene su propio camión y que resulta ser empleado a sí mismo, ¿sí? Y comentaba, por ejemplo, para los que viven en el interior del país, que tiene que hacer la autopista del oeste y que para hacer un tramo, lo que se llama la consolidación de la carga, pagaba en un día 2.400 pesos de peaje, ¿sí? Entonces, tremendo, imagínense lo que se transfiere, el costo de los productos. Peaje también es el costo del pan, es el costo de la leche, es el costo de la harina. ¿Por qué? Pues se traslada a través de camión, ¿sí? Y esto es el incremento. Fíjense lo que la estadística que nos dice la Universidad Nacional de Avellaneda. Los trenes, un 601%, y al colectivo, un 494%. Planteé lo que ustedes hicieron, la fuente de ustedes, después nos contás un poco en qué se basó el análisis y las características. Pero hicieron un informe en donde establecieron el mismo abordaje. Pero vamos a lo siguiente. Como yo lo leía al informe, te voy a pedir la parte práctica. ¿Qué es lo que quiero decir la parte práctica? Bueno, algunos debaten hoy, por eso es un éxito del gobierno lograr, no puede ser, antes eran regaladas las tarifas tienen el precio que tienen que tener. Y ustedes hicieron un estudio que dicen, señores, les vamos a mostrar a ustedes lo que representa las tarifas comparado con varios países. Contanos un poco. Sí, bueno, históricamente nuestro país tuvo un componente de subsidio muy importante, ¿no? Cuando uno analiza en términos comparados con otros países de la región, en Argentina se pagaba una cifra bastante baja en términos de la incidencia tarifaria sobre los salarios promedio, y eso, bueno, en los últimos años obviamente se fue equilibrando mucho más. Nosotros siempre tenemos un panel de los 10 principales países de la región, entre los cuales también está Venezuela, que está pasando por un desbarajuste macroeconómico bastante importante. Y en ese ranking de países, donde está Brasil, también está Uruguay, está Chile, Argentina estaba en la última posición, en la que menos incidencia... Bien, vamos a tomar, ese discurso toma el gobierno, estaba en la última posición en términos porcentuales, ¿no es cierto? De lo que representa tu salario, ¿no es cierto? Sí. Estaba en el orden del 6% de incidencia sobre los salarios mínimos. Pero a ver, con esto, o sea, vos dijiste eso, seguís con tu línea, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Entonces, en Arabia Saudita, la nafta tiene que estar al mismo precio que en países que no tienen nafta. A ver, bueno, por eso, en última instancia me parece que es una definición política. Bien. ¿Por qué? Porque los subsidios a los servicios públicos, la otra cara de esa misma moneda es que son salarios indirectos, ¿no? Claro. A nivel del plano del consumidor. Explícale a la gente que es salario indirecto. Quiere decir que cuanto mayor es el componente de subsidio sobre una tarifa de un servicio
que es prácticamente insustituible, que es fuertemente inelástico, como diríamos en la economía. La gente no puede evitar consumirlo, tampoco puede posponerlo. No tiene 5 proveedores para decir, bueno, me cambio al otro que son más baratos. Exactamente. Y tampoco puede decidir no consumir electricidad, no consumir agua potable o no viajar en colectivo para ir al trabajo. ¿Por qué YPF, por ejemplo, baja un poco los consumos o el valor del Para que consumo cierre la de idea y nafta? después lo ponemos. La otra, en una segunda oportunidad, hace 10 días más o menos. Pero para que cierre la idea, cerrar la idea con esto. Y después vamos a YPF. Bueno, en relación a lo de salario indirecto, yo creo que es en última instancia una definición de orden político en el plano del consumidor, ¿no? Bien. Pero también en el plano de la empresa también es una definición de orden político. ¿Por qué? Porque también es un vector de competitividad, el costo energético para el entramado industrial, para el entramado comercial. A ver, la guita, la plata, voy a usar en términos de la calle, la plata, que eventualmente le den un subsidio, la está gastando en comprarte una camisa que sea marca nacional, comprando más una canasta de bienes, una canasta de consumo de mejor calidad, me refiero a carne, me refiero a pollo, me refiero a pescado, productos que se han sustituido por harina, ¿no es cierto? Esto cuando vos hablas de salario indirecto, ¿no? Bien, sí. Entonces dijiste, términos relativos, pasamos de estar últimos a estar en qué número en el ranking, así vamos a YPF. Ahora somos el segundo país, ahora con la actualización. Más alto. Sí, más alto. El segundo que más destina del de estar último al más alto. Esto también, esto tiene que ver con la política, ¿eh? Si vamos de un lado al otro. Si los otros lo hicieron mal, nosotros vamos para el otro lado, para el otro extremo. Y esto es lo que está marcando también porque en las crisis políticas de todos los gobiernos, siempre desconociendo lo que hizo bien, mal o regular el gobierno anterior. Bien, y acá Luis te preguntó, por eso la pregunta es muy buena, nada más para que cierre la idea, te preguntó lo de YPF, bueno, este tema que, a ver, la nafta subió. Vamos a medir, subió. Es lo mismo que el rico país. Se fue a 800 puntos. ¿Vamos a festejar que está en 740, 720 o 690? No podemos festejar. Bueno, este tema de la política que hace con los precios YPF para traccionar a los demás. Bueno, un poquito de historia reciente. En 2018 los incrementos promedio de la nafta en surtidor fueron del orden del 65%, que estuvo un poco por arriba de la inflación promedio de la economía, pero por debajo del valor del dólar. El precio del crudo es un factor fundamental a la hora de pensar cuánto sale la nafta en surtidor, ¿no? Y el precio del crudo desde octubre del año pasado está bajando fuertemente, con lo cual uno tendería a pensar que parte de eso tiene que ser trasladado al orden interno, al orden de lo que pasa en las gasolineras en la venta al consumidor final. Entonces hay dos fuerzas en tensión. Una, la del tipo de cambio, que aumentó 100%, aumentó muchísimo el año pasado, y por otro lado, esta baja del precio internacional del insumo fundamental que es el crudo. Por el momento, en lo que va de 2019, tuvimos esta muy leve baja del orden del 1 al 3% en YPF, que posiblemente sea seguidas por el resto de las gasolineras. Bien. Bien, otro tema que había planteado Pablo, el tema de la dolarización de las tarifas y obviamente lo que encontramos. Yo te hice una pregunta, a ver, en Arabia Saudita, me imagino, no son productores de alimentos, pero me imagino que todo lo que está vinculado a los combustibles fósiles tendrá que ser más competitivo y no es tan competitivo en alimentos. La República Argentina tal vez no nos vamos al otro extremo como puede ser Venezuela, que es productor de petróleo. Tendríamos que tener una posición intermedia y nos vamos al otro extremo. Contanos un poco eso. Sí, yo creo que eso radica en términos de la definición, si se quiere acoplar lo que pasa en la economía global a lo que repercute localmente. Hoy en día estamos completamente volátiles y por ende vulnerables a esos vaivenes internacionales. En contextos donde los precios internacionales vayan teniendo una trayectoria a la baja, posiblemente podamos aprovechar el dulce de esas mieles. Pero si los principales países petroleros del mundo, ¿no?, que tienen la posibilidad de, en un consorcio, establecer los precios internacionales, ponerse de acuerdo en esos precios, pararse arriba de la producción y decir, bueno, los precios internacionales ahora van a subir. Si ese escenario cambia, a futuro también nos va a pegar. Pero es muy raro, ¿no? Porque bajás, subís, hay inflación, no hay inflación, manejo el valor de la nafta según la conveniencia internacional, pero mi país por ahí, esa conveniencia internacional no está tan relacionada. O sea, es muy raro entenderlo, interpretarlo y también llevarlo, ¿no? Para que uno, el consumidor final, interprete por qué baja. No es porque baja porque sale más barato ahora. Baja porque hay un contexto que determina que eso suceda. Ahora, es muy difícil para el consumidor final interpretar ese tipo de consumo.
Sí, yo creo que ahí el consumidor final tiene que recordar que en última instancia un factor muy determinante es el ticket fiscal de todo esto, ¿no? Esta administración tuvo la intención de disminuir cuál es el costo del déficit energético, que la anterior administración lo veía como un factor de competitividad, ¿no? Un fomento, una inversión que se hacía para que tanto los consumidores tuvieran este salario indirecto como las empresas tuvieran mayor posibilidad de competir en el mercado. Bueno, este gobierno mira más la cuestión fiscal, con lo cual quiere reducir cuál es ese componente macroeconómico de subsidios sobre los servicios. Eso, sin lugar a dudas, tiene un costo y alguien lo tiene que pagar, y en este caso es el consumidor. Sergio, Gracias. te voy a dejar las preguntas para el próximo bloque. Dos temas. Así te saco del escenario de las tarifas y te voy a plantear dos cosas. Primero, está vinculado con tarifas. Para después del bloque, ¿eh? Si el tema de las tarifas no va a traccionar hacia arriba la inflación. Si menciono tarifas, para lo cual ya hay distintas consultoras, puede estar también incluida la UNDAV, pero distintas consultoras y casas de estudio donde hablan de inflación proyectada y están diciendo enero 3, 2,5, depende de la consultora, 2,5, 3%, febrero, marzo, indicadores donde no marca sobre estos guarismos una fuerte desaceleración. Entonces, si las tarifas traccionan. Y la segunda pregunta, porque dijiste, bueno, en la medida que no haya fluctuación de estos precios a nivel internacional, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si la inflación tracciona hacia arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar? Va a volver a quedar atrasado. Dijiste en términos fiscales. En términos fiscales, el titular de la agencia recaudatoria dijo que caímos en la recaudación por debajo de la inflación. En definitiva, ¿qué va a llevar al gobierno? Esto lo dejamos para el próximo bloque. Me parece bien. Señores, un pequeño corte. Ya venimos. Te dejé dos preguntas, pero es como que resumía 1.000.000 de preguntas. Dije, ¿las tarifas no traccionan hacia la inflación? Primera pregunta. Sí, a ver, en función de los aumentos ya anunciados para 2019, esto que vos en la introducción comentabas, 55% para la energía eléctrica, alrededor del 49,5% para el agua potable y 35% para el gas, esto ya de por sí en primera ronda pone un piso inflacionario de 5 puntos sobre el índice de precios al consumidor final. 5 puntos ya están garantizados por eso, solamente por... ¿5 puntos anuales o 5 anuales, puntos? anuales. En el año, Bien. 5 puntos de inflación O sea, solamente... ya con estos datos le tiramos al año 5 puntos. Bien. Después faltan los alimentos. Claro, y después lo que falta principalmente es la incidencia de estos incrementos en insumos que son altamente difundidos para toda producción y para toda comercialización sobre el resto de productos de la economía. Porque los aumentos en servicios públicos no solamente tienen un impacto de primera ronda, sino que tienen segundas rondas y terceras rondas cuando el proceso se va difundiendo todo a lo largo de las cadenas de valor. En este escenario donde cayó el consumo por datos del propio INDEC, no por datos de una teoría económica u otra teoría económica, sino por datos propios del INDEC. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El índice de precios mayoristas no se trasladó en su totalidad a minoristas. ¿Cuánto viene, ya dijiste, la tracción que va a tener los aumentos tarifarios? ¿Cuánto viene de tracción hasta el día de hoy, sin los nuevos aumentos de los precios mayoristas? Bueno, entre los precios mayoristas hay, a su vez, múltiples segmentos. En particular para el segmento de agrícolas todavía hay una separación de 11 puntos porcentuales. Hay un 11% de lo que salen los insumos mayoristas para los segmentos agrícolas que no se trasladaron a los bienes primarios al consumidor final. Con lo cual ahí hay una brecha que, sin lugar a dudas, de buenas a primeras, que convalide la demanda, que el consumidor tenga la capacidad de comprarlo, tenga un poco más de vigor esa demanda, van a ser trasladados al consumidor final. Sin lugar a dudas, los incrementos producto de la mega devaluación de 2018 no fueron trasladados en su totalidad a los precios al consumidor final. Eso también es otro de los factores que para 2019 le ponen un piso alto a la inflación. Bien, y por otro lado hemos hablado de la recaudación fiscal, o sea, dicho por el gobierno. Inclusive, de alguna manera,
algunos analistas plantean, bueno, la rebelión de los ricos. ¿Por qué digo la rebelión de los ricos? Porque los ricos dicen, bueno, tenemos más carga tributaria que antes, el caso de la renta financiera y demás, y o casualidad, dicen la rebelión de los ricos, pero sabemos que los trabajadores en relación de dependencia aumentó la base de aquellos trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, la renta de la cuarta categoría. Bueno, en definitiva, no obstante a todo ello, cayó la recaudación tributaria. Entonces la pregunta que te hago es, déficit cero por un lado, promesa del Fondo Monetario Internacional por el otro, inflación que se traslada. Esto va al dólar y si va al dólar, ¿qué es lo que produce en los demás indicadores? Bueno, en materia de recaudación, definitivamente no estamos teniendo una rebelión fiscal. Digo, este incremento que se produce muy por debajo de la inflación general, 2018 cerró en el orden del 36%, con una inflación que todavía no tenemos el dato final, va a salir en estos días, pero va a ser del orden del 47-48%, con lo cual ahí ya tenemos un piso de 12 puntos de separación. Esta separación entre los dos conceptos viene dada por recesión por un lado y por destrucción de empleo y caída del poder adquisitivo por otro lado. Te pongo dos ejemplos. Vamos a hablar de destrucción de empleo. ¿Cuántos empleos se perdió en el último año? Bueno, en el último año, en el sector privado registrado, se perdieron 26.000 empleos. Son los empleos de calidad, los que se venían a recuperar a partir de la lluvia de inversiones, 26.000 empleos. Pero hay algunos segmentos principalmente dañados. Por ejemplo, en el segmento industrial se perdieron 56.000 puestos de trabajo en 2018, solamente en un año. Pero no entendí, si 26.000 es en el privado, ¿por qué industrial 56.000? Porque se recuperaron en otros sectores. Ah, porque se recuperaron otros sectores. ¿Qué sector recuperó? Recuperó actividades inmobiliarias, recuperó el sector financiero y el sector de la educación. Esos tres sectores en 2018 recuperaron puestos de trabajo. Bien. Pero bueno, en el consolidado anual... O sea, te da industrial 56.000. Sí, solamente en un año. Si nos retrotraemos a 2015, Estamos son 107.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2015. Porque yo pregunto, a ver, quiero decir esto, porque la gente también se confunde. Hay distintas encuestadoras, análisis, otros dan 120.000, ustedes dan 107.000, pero lo importante es saber que es un número que está por encima de 100.000, más allá de lo que pueda marcar uno u otro observador o analista del tema. Igual son números de CIPA estos, ¿eh? Sí. Son números registrados de... Sistema Integrado Previsional argentino. Sin embargo, lo que quiero comentarle a todos ustedes, esto que nos está diciendo Sergio, ¿qué significa? Para los jubilados, si por ejemplo, vamos al sector privado en todo este proceso, 120.000 empleos menos, 120.000 aportantes menos al sistema jubilatorio. Vamos a hablar de la salud, 120.000 aportantes menos a las obras sociales. Por lo tanto, estas 120.000 personas es muy probable que vayan al sistema público de salud en su gran mayoría. Fíjense cómo todo este tema del desempleo genera mayores costos al Estado, ¿no? Sí, lo comentábamos a colación de la inquietud por la recaudación porque es la contracara, ¿no? Cuando uno ve los segmentos relativos a aportes y contribuciones, a la seguridad social, que son los mal llamados impuestos al trabajo, durante 2018 tuvieron una recaudación que se incrementó entre el 24 y el 26%, todo en el año. En un año que habíamos dicho va a cerrar entre 47 y 48 puntos. 20 puntos abajo. Claro, y esto está enteramente explicado por la destrucción de puestos de trabajo y por la caída en los salarios reales, porque los puestos de trabajo que todavía siguen en pie, ¿no? El sector privado registrado y tuvieron paritarias de convenio, esas paritarias evolucionaron muy por debajo de la inflación, con lo cual, obviamente, eso es menor recaudación para el Estado. Sergio, muchísimas gracias.